Muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes y público en general. Guatemala Visible y la Fundación Konrad Adenauer les da la más cordial bienvenida a nuestros talleres virtuales sobre del análisis a la propuesta Ley de Comisiones de Postulación. Esta es nuestra quinta y última sesión, la cual será un conversatorio sobre participación política y liderazgo del análisis a la propuesta. Nuestros expositores del día de hoy son la licenciada María de Los Ángeles Fuentes y el licenciado José González, y tenemos la moderación del licenciado Maynor Lorenzo de Guatemala Visible. También la colega, la licenciada Mónica Marroquín de Guatemala Visible, estará haciendo la fase de preguntas y respuestas. Si ustedes son tan finos de enviarles las preguntas por medio de chat, ella las estará filtrando y estará enviándolas a nuestro moderador. Sin más que agregar, leeré una pequeña reseña de nuestros dos expositores del día de hoy. El licenciado José Rodolfo González, él posee una maestría en International Human Rights Law de la Universidad de Notre Dame. Asimismo, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad de Rafael Landívar. Ha sido consultor en Abogados Sin Fronteras en lo que es elaboración y revisión de informes sobre la trata de personas. También ha sido consultor en Impunity Watch en la elaboración de informes temáticos sobre independencia judicial. Ha sido catedrático del curso Protección Internacional de los Derechos de la Persona y Derecho Internacional Público en la Universidad Rafael Landívar. También en los cursos de Derechos Humanos y de Pueblos Indígenas en la Universidad Panamericana. La licenciada María de Los Ángeles Fuentes de Monzón, ella posee una maestría en Liderazgo y Gestión Pública por la Escuela de Gobierno, con cum laude, y un diploma en Administración Pública con énfasis en TIC por la Universidad Francisco Marroquín, y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rafael Landívar. Es directora ejecutiva de Guatemala Visible, que es nuestra contraparte en estos talleres, y también locutora del programa estelar A Primera Hora por Emisoras Unidas. Asimismo, nosotros por parte de la Fundación Konrad Adenauer y Guatemala Visible quisiéramos agradecerles a nuestros expositores por su disponibilidad, ya que el día de hoy es asueto, pero este tipo de conversatorio da la pauta de brindarles el espacio a ustedes jóvenes para hacer un cambio que nosotros queremos, y es por eso que tenemos este taller. Por lo tanto, quisiera brindar la palabra a nuestros expositores, el licenciado José González y la licenciada María de Los Ángeles Fuentes, como también a nuestro moderador para el conversatorio, el licenciado Maynor Lorenzo. Así que muchísimas gracias a todos y estén atentos a nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, Annalisa, muy amable. Agradecemos por esas palabras. Me parece que Mónica también tiene algunas palabras que brindarnos. Así que adelante, Mónica, gracias. Gracias. Es un gusto tenerlos nuevamente a todos acá presentes. Ya en este día, pues culminando esta serie de talleres con un conversatorio, ¿verdad? Así que esperamos que sea muy provechoso, que puedan preguntar, que puedan participar. Ahí tenemos la vía del chat en donde me pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios y yo los estaré trasladando al final para que puedan ser respondidos por nuestros panelistas. Así que aprovechen este tiempo, este espacio que es el último, ¿verdad? Esperamos que podamos estar en contacto más adelante con otros talleres y diplomados, pero en este momento sí es bien importante su participación, que puedan preguntar si tienen alguna duda todavía que no ha quedado muy clara de los talleres anteriores. Este es el momento, este es el tiempo para que pueda quedar resuelta, ¿verdad? Y solamente recordarles que hay una tarea, ¿verdad? Hay un ensayo que está pendiente para que nos lo puedan enviar el día de hoy todavía, ¿verdad? Así puedan recibir el diploma por su participación en estos talleres por parte de Konrad y de Guatemala Visible. Entonces, cualquier duda,
me la pueden hacer llegar, ¿verdad? Con mucho gusto les estaré respondiendo y esperamos ahí todos sus correos y su participación en esta noche. Así que, pues, sin más que decir, le doy el uso de la palabra Minor para que empecemos con el conversatorio. Gracias, Mónica, muy amable. En efecto, pues vamos a dar inicio ya a este conversatorio. Tenemos ya algunas preguntas acá establecidas y se las vamos a trasladar a nuestros dos panelistas. Vamos a ir rotando a quien responde primero y pues agradeceríamos mucho pues ahí esos detalles que le den pues el realce a este conversatorio para ir entendiendo un poquito más acerca de la ley de comisiones de postulación. Quisiéramos iniciar en este momento con la licenciada Marielos Fuentes con la siguiente pregunta. ¿En qué ha mejorado la selección de candidatos por medio de la ley de comisiones de postulación? A esto podemos agregar, ¿han sido mejor los resultados? ¿Se han logrado avances en ese proceso? Y si es así, ¿cuáles podría mencionarlos? Adelante, licenciada, por favor. Gracias, Minor. Muy buenas tardes a todos. Estoy, como siempre, muy contenta de poder compartir con todos ustedes jóvenes porque siento que estamos pasando a tiempo la estafeta y no estamos esperando a ser muy viejitos para poder entregarle a la nueva generación. Así que, antes que nada, gracias por estar con nosotros hoy, día de feriado, un día histórico, 20 de octubre, celebrando un aniversario más de un momento que fue importante para el país. No vamos a entrar en ese detalle porque tengo aquí ya una pregunta con 3 matices que me dio Minor y para la cual voy a serles sincera. A la pregunta, si quisiera ser literal, ¿en qué ha mejorado la selección de aspirantes con la ley de comisiones de postulación? Debería decirles que la verdad no ha mejorado. La selección de las personas que ocupan los cargos al final de cuentas como tal no ha sido mejor desde el 2009 que se aprobó esta ley hasta la fecha. Ahora bien, en relación a procedimientos y a, ¿cómo lo llamamos? Esta como atención y un poquito la curiosidad por parte de los guatemaltecos, en ese sentido, debo decir que sí han habido grandes avances. Tenemos además durante este tiempo también la ley de acceso a la información que le agrega una cuña más al ciudadano que desea conocer información. Y voy a ser muy breve en decir en qué veo que sí hay estas mejoras. Lo primero es, para ninguno es secreto, aquella famosa frase de Roxana Valdetti cuando dijo, mire, si aquí dejábamos a los candidatos, los discutíamos en una cama de hotel y ahí se resolvía quién iba a ser el próximo fiscal o quiénes iban a ser los próximos magistrados de corte, etc. Eso afortunadamente pasó a la historia, pero no pasa a la historia ese tipo de negociación que de todas maneras se da y luego llega a través de un mensaje, a través de listas, a través de una recomendación que ya tienen de antemano quienes van a estar sentados en esa mesa de las comisiones de postulación. Así que yo diría que en relación al proceso como tal, hay mejoras, hay una gran visibilidad y mucha más atención por parte de los guatemaltecos. Yo recuerdo perfectamente que hace algunos años no sabíamos cómo se nombraba, no sabíamos cuándo sucedía eso. Si uno no leía el periódico esa mañana, ni siquiera se enteraba que teníamos un nuevo fiscal. Mientras que ahora estamos a un par de años, por ejemplo, de cambios en las elecciones generales. Estamos a unos meses de que se instale la comisión de postulación para fiscal general y vemos la conversación, vemos en los medios de comunicación, lo vemos en columnas, escuchamos programas de análisis en la radio, escuchamos podcasts en las redes sociales, es decir, que ya el tema está colocado y la gente sabe de lo que estamos hablando. Así que, Minor, para ser breve, esa sería la parte en la que yo veo que sí han habido avances. Interesante planteamiento, licenciada, gracias. Licenciado José González, la misma pregunta, se la repito, ¿en qué ha mejorado la selección de candidatos por medio de la ley de comisiones de postulación? Si se han tenido mejores resultados o si se han logrado avances. Adelante, por favor. Yo concurro, bueno, primero que nada, muchas gracias a CAS y a Guatemala Visible por el espacio.
Definitivamente concurro bastante con la licenciada Fuentes, ¿no? Lo que se ganó, digamos, con la ley de las comisiones de postulación, que ustedes recordarán que, bueno, muchos de nosotros recordamos en aquel tiempo que tenía que ver con todo el escándalo de Rosenberg que había habido y había un desborde ciudadano en ese momento. Y una de las cosas que se logró fue esto, regular cómo funcionaban las comisiones de postulación que habían surgido de las reformas constitucionales más o menos de 1993, aplicables de ahí del 94. Y digamos que lo que pasó entre los 90s y el 2009 era justamente lo que nos estaba contando la licenciada Fuentes, ¿no? Un proceso totalmente oscuro, un proceso totalmente a puerta cerrada, un proceso, digamos, hasta cierto punto de élites, ¿no? De lo que antes se denominaba las famosas vacas sagradas, ¿no? De las distintas instituciones. Y lejos de ser, digamos, lo que hoy conocemos como un proceso en el cual cualquiera de nosotros puede irse a sentar a ver la sesión de qué es lo que está sucediendo en una comisión de postulación determinada. En aquel momento incluso sucedía que las propias comisiones eran quienes llamaban a quienes querían postular, ¿no? Eh, Ahí ustedes logran platicar en algún momento con personas que hayan integrado, ¿no? Y ahí puede haber una visión, digamos, sustancialmente distintas, porque hay personas que decían, no, mire, es que sí era así, pero igual funcionaba mejor, porque hoy por hoy, y lo platicábamos hace un momento antes de empezar el evento, una comisión tan grande de 37 personas, pues también tiene sus problemas, ¿no? Tiene un problema de poderse coordinar, tiene un problema de poder funcionar. Al final de cuentas, estos sistemas, y particularmente en materia de selección judicial, porque me voy a enfocar un poco a este porque es un poco más mi tema de expertise, ¿no? Que el resto de las elecciones. Pero en materia de selección judicial, los procesos de comisión, los procesos que se hacen por este tipo de comisiones no son necesariamente los peores modelos. El problema acá, y eso sí y eso sí hay que aclararlo, es que se logró cooptar el modelo por distintos grupos de interés desde distintos lugares, ¿no? Si vemos, digamos, las primeras comisiones de postulación que se realizan ya con la ley en 2009, vemos un exponencial crecimiento de las universidades entre 2009 y 2014. De 7 universidades que habían en 2009, pasaron a haber 14 universidades en 2014. Y esto daba la idea de querer generar, digamos, este espacio de participación. No es desconocido de ninguno de nosotros también las campañas que suceden en el Colegio de Abogados y cómo se invierten miles de quetzales en campañas para una cuestión que en realidad digamos, es un cargo de honor, es un cargo de servicio público, es un cargo temporal sumamente breve y da más sospecha aún cuando se empujan a profesionales que son, digamos, bastante desconocidos dentro del medio, ¿no? Antes, digamos, podían participar personas que uno más o menos identificaba por estudios, por catedráticos universitarios, por la trayectoria que tenían. Pero en esta última elección tuvimos 11 planillas que estaban funcionando y las 11 planillas con candidatos que uno pues apenas podía identificar en la mayoría de los casos. ¿Qué nos quiere decir esto? Sí ganamos publicidad, sí ganamos publicidad como garantía de garantías, ganamos un proceso más abierto, ganamos un proceso que podemos fiscalizar mejor, pero lamentablemente donde nos han ganado es que se ha cooptado, digamos, distintos grupos de interés, las distintas fases por las que se puede entrar a la comisión y entonces pues ya deja de ser una comisión natural de perseguir el fin que se buscaba, que era tener un alto estándar académico, un alto estándar profesional, un alto estándar, digamos, dentro del sistema de justicia y se convierten en meras receptoras de documentos que lo que hacen pues es elegir al final de cuentas por criterios políticos y no técnicos. En ese sentido, creo yo que ha sido el gran crash and burn, dirían los norteamericanos, de las comisiones de postulación. Interesante reflexión en cuanto a esta participación directamente de esos grupos, licenciado. Y prácticamente esto nos lleva a una segunda pregunta. Y es precisamente sobre esa representación que tienen. Recordemos que las comisiones están representadas por por sectores que están muy involucrados en el cargo que finalmente se elige. Y para ello, entonces, la pregunta sería, ¿cómo evalúa usted el trabajo académico de los profesionales y de los magistrados dentro de las comisiones de postulación? Ya ahorita nos hacía una reflexión acerca del propio gremio en el Colegio de Abogados, pero ¿se ha reflexionado o se ha reflejado
ese aporte de cada sector en estas comisiones de postulación? Es para mí la pregunta, ¿verdad, Maynor? Perdón, ¿es para el licenciado? Ah, Para ir alternando quién inicia, para complementar después usted, licenciada. Entonces, licenciado González. Bueno, sí ha sido marcado, digamos, de alguna manera en las comisiones los ciertos bloques que se van generando en las votaciones, ¿no? Se va viendo como hay un grupo de decanos que trabaja, que vota más o menos en el mismo sentido, hubo un grupo de decanos que votó de forma disidente, los magistrados generalmente actúan en bloque. Esto teniendo a la luz, digamos, lo que sucedió en la elección de los integrantes, de los representantes, que hay que recordar que eso fue también objeto de algún amparo ante la Corte de Constitucionalidad, donde el colectivo general de magistrados, este instituto de magistrados del organismo judicial, decide elegir por planilla única a sus representantes. Si a esto le agregamos, digamos, todos los escándalos que han habido sobre negociaciones paralelas al modelo de comisión o donde se deberían de discutir, pues sí, el aporte tal vez ha sido un poco, ha quedado un poco flojo, ¿no? Como lo decía al principio, algunos elementos bien importantes, determinar, en otros sistemas, digamos, las comisiones estas son permanentes, y eso tal vez lo podemos abordar en otra pregunta, pero se indaga a la persona en su carácter, se indaga a la persona cómo ha resuelto incluso sus problemas de tránsito, se indaga a la persona de manera de conocer a quién estamos designando y a quién vamos a revestir de esa potestad de juzgar y de aplicar la ley, ¿verdad? Ahora, la idea de que participen los decanos es que haya una bonita tabla de gradación y que haya una evaluación técnica real, digamos, ¿no? El problema es que la evaluación del criterio técnico, del criterio de capacidad que exige la Constitución, se limita a presentar los títulos, ¿no? Y presentar los títulos, en algunos casos de algunas maestrías, pues que uno se pregunta más o menos de por dónde vinieron. El problema de acreditar, digamos, la honorabilidad y la honradez es que no estamos buscando personas reconocidas dentro del gremio, sino que estamos buscando a personas que no estén condenadas penalmente. Y ese es un estándar, pero entre el cielo y la luna. No, perdón, entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Y entonces, lo que decía hace un momento, ¿no? Lamentablemente estamos recibiendo papeles, estamos pidiendo expedientes, no nos queremos levantar, no queremos hacer entrevistas para conocer a los abogados, las entrevistas psicométricas que tienen un valor, ¿no? Para poder determinar las aptitudes, las capacidades de las personas, todo eso no está. Todo eso no estuvo, todo eso se fue por papeles, y una investigación que se hace por papeles es una investigación que está destinada a no querer saber, a no querer averiguar, a no querer indagar, a no querer determinar, ¿verdad? Y entonces, si no determinamos criterios objetivos, solo quedan los criterios subjetivos, que es lo que se ve al final de cuentas en las votaciones. Muchísimas gracias, sí. Y para ampliar esta pregunta, entonces, licenciada Marielos, ¿a su opinión se ha reflejado el aporte del sector académico, profesional y en este caso de magistrados dentro de esas comisiones de postulación? Gracias, Maynor. Voy a referirme un poco a lo que decía el licenciado y a basar un poquito lo que les voy a contar a las experiencias que nosotros hemos tenido de estar ahí. Nosotros hemos estado ahí todas las horas que duran las comisiones y vemos cosas que quizás se pierden, como muy bien lo apunta el licenciado, cuando uno no quiere entrar al detalle, lo mejor es verlo en papel. Sí, claro, en el papel es tan frío en primer lugar, en segundo lugar, todo está más o menos bien. O sea, si yo pido una cosa y me la mandaron y ahí está en el papel, ahí está, pero esa sensación de estar presente nos da, por ejemplo, lo siguiente que voy a comentarles. ¿Cuál sería la razón de ser para ustedes, jóvenes? Que yo voy a hacer mi mesa para escoger una cosa y yo incluyo en la mesa a una cocinera, a un chef súper especializado, a una señora que tiene un mercado, un puesto en el mercado de la zona 1, y yo lo que quiero es que evalúen un platillo. Lógicamente estoy poniendo a estas personas porque a eso se dedican, porque conocen los ingredientes, porque saben de qué se trata el estar en la cocina y preparar un buen platillo. Tengo la impresión de que los que hicieron la ley pretendían tener a la academia, sobre todo por dos razones principales. Uno, por ser la academia tal cual, así lo dijo el licenciado. La academia le va a dar esa parte
de la teoría, de los conocimientos del tema universal de lo que es el derecho en las aulas, lo que se les enseña a los alumnos, etcétera, pues deberían poder evaluar de una manera impecable. Pero en segundo lugar, ¿por qué los decanos de las facultades de Derecho? Porque ellos han tenido a esos alumnos en sus facultades de Derecho o han sido compañeros en la docencia o los han tenido de colegas en el ejercicio profesional. Esa sería la razón principal por la cual están ahí. ¿Qué sucede cuando estamos en la vida real? Que no conocen a los candidatos. La verdad es que los miembros de las universidades que están ahí pasan una lista y a duras penas uno que otro conoce, sobre todo cuando, por ejemplo, es la comisión para los magistrados de cortes de apelaciones. Es muy numerosa, llegan más de 1000 expedientes y de esos 1000 expedientes les puedo decir que si de los 30 y pico miembros conocen a un 10%, es un número más o menos aproximado. No se conoce a la gente. Guatemala ha crecido mucho. De cuando se hizo la Constitución en aquel entonces, la fundación de una comisión de postulación obedecía a que voy a postular. Somos una comisión de notables, en teoría, gente que está en un rango muy alto, ocupa cargos altos de decanaturas, de rectores, el presidente del principal colegio de ese gremio, que es el Colegio de Abogados. Bueno, ¿qué hacen ahí? Se sientan estas grandes personalidades y postulan. Miren, yo conozco a fulano de tal, aquí está su CV, se los quiero compartir. No te preocupes, yo también lo conozco. El tipo ya tiene una reconocida honorabilidad. Es decir, la vocación de una comisión de postulación cambió rotundamente a lo largo de los años de nuestra historia y sobre todo del 2009 para acá cambió para volverse muy política y para dejar de ser una comisión de postulación. Nos lo han dicho los miembros de las propias universidades que están ahí. Esto se ha convertido en una oficina de empleos. Entonces uno saca una convocatoria y todo el mundo quiere aplicar para este puesto y entonces nosotros tenemos que hacer un filtro y lo hacen, como bien lo dijo el licenciado, descartando a ciegas porque están usando solo el papel, solo los documentos que solicitaron. Bueno, este fulano trajo todo lo que hay que tener, aquí va. Lo vamos a poner por lo menos en ese primer filtro. El primer filtro es sacar a los que por una o por otra razón no colocaron un papel. Y sí ha sucedido. Buenos candidatos que pusieron mal una firma, que tuvieron errores que uno dice, ay, en ese momento yo me pongo en el papel de ellos. Si así hace su expediente, tal vez no va a ser tan bueno con lo demás, pues a lo mejor no, a lo mejor solo en esa semana hubo mucho que hacer, pero sería un excelente perfil para lo que yo estoy buscando, por ejemplo, el caso de un juez, en el caso de un fiscal, en el caso del Contralor General de Cuentas. No lo sé. El caso es que la academia no ha cumplido con lo que yo considero y lo que hemos visto a lo largo de estos años, con ese criterio de velar porque sean buenos académicos quienes están postulándose, que sean de una honorabilidad bastante reconocida en el gremio y en el país. Y el tercero, pues por supuesto, lo que les mencionaba, ellos están ahí porque deberían conocerlos, pero este país ya creció mucho y francamente ellos mismos nos dicen, mire, yo a todos estos de la lista no los conozco. Así que creo que sí queda bastante a deber por parte de eso que se esperaría de los académicos. Gracias, licenciada. Sí, recordando lo complejo, fueron más de 1000 expedientes de aspirantes, que sería el término correcto, para magistrados de salas de apelaciones y fueron más de 300 a Corte Suprema de Justicia. Entonces, imaginemos una comisión con más de 1400 expedientes. Es complicado, ¿verdad? Es complejo el tema. Y esto nos lleva a plantear, sí, claro, y esto nos lleva a plantear una pregunta con respecto a estas opiniones que ustedes tienen a bien decir. Y esta pregunta va para usted ahora, licenciada Marielos Fuentes. Como vemos este escenario, ¿es la ley de comisiones de postulación la mejor alternativa para seleccionar candidatos a estos cargos públicos? Vamos a poner un ejemplo, ahorita con la Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones. ¿Valdría la pena establecer otro método? ¿Qué opina usted? Voy a aventurarme aquí, Minor, porque primero les pido las disculpas a quienes estudian leyes o son abogados. No soy abogada y a lo mejor esto que voy a decir es una barbaridad, pero
me parece que no es la mejor opción. Creo que aprendiendo de las experiencias de otros países, lo que deberíamos, por ejemplo, fortalecer es la carrera judicial. Si tuviéramos una carrera judicial que es muy robusta, cuyos mecanismos de calificación o de sanción son infalibles y que hay una certeza total de que si yo hago las cosas bien voy a ir mejorando y subiendo en esa escalera hasta llegar a ser juez, y si no las hago bien me van a sacar, ¿verdad? Me van a expulsar del ejercicio de esa carrera. Solo si esa funcionara bien, no necesitaríamos comisiones de postulación porque vendrían esos escalones, caerían inmediatamente en digamos, en ese escalafón de la carrera judicial. Yo creo que la comisión de postulación, si uno la lee, francamente, ustedes que han estado trabajando en eso, la ley es una ley que está bien hecha. Lo que sucede es que las personas les han dado el giro necesario para adaptarlas a sus circunstancias y a sus casos particulares. Eso ha sido el tremendo problema que hemos tenido y hemos querido ir a amarrarle, poniéndole un candado, quitándole aquí, y vemos a lo largo de estos años que no ha funcionado. Así que creo que sí hay necesidad de hacer reformas para ver si encontramos otro mecanismo mejor para la ley de comisiones de postulación, y por otro lado, quizás dentro de esas reformas, los plazos, cuando ya se haya pulido un poco más, debieran ser un poco más largos hasta poder llegar a un ideal, como en países de gran trayectoria en el tema del derecho, y que los jueces pudieran optar en algún momento a tener un puesto vitalicio. Interesante reflexión, licenciada. Ahora con el licenciado González, la misma pregunta. ¿Es la ley de comisiones de postulación la mejor alternativa para seleccionar candidatos? Ahora, ¿valdría la pena establecer otro modelo? Sí, en una respuesta corta, sí valdría la pena explorar alternativas de modelos, ¿no? Los nombramientos, particularmente los nombramientos judiciales, pueden tener varias modalidades. Pueden ser por sistemas de designación, como lo podemos ver en algunos casos de la Corte de Constitucionalidad. En otros países es por elección directos, en otros países elige el propio Poder Judicial desde adentro, en otros países eligen los consejos de la carrera judicial, y nosotros que tenemos este sistema como híbrido ahí, ¿no? Del cual tenemos una comisión, pero a su vez tenemos un nombramiento que al final de cuentas hace un órgano eminentemente político. Esto tiene que ver, digamos, con la idea de dotar de legitimidad a quienes van a formar el Poder Judicial. Ahora, ¿cuáles son los problemas de diseño? Mucho más allá del problema del sistema, porque en el sistema a lo mejor pueden existir, digamos, comisiones de nombramiento de jueces, como sucede en países anglosajones, pero que son comisiones permanentes, ¿no? Y lo que nos sirven es para evaluar, digamos, no solo cómo va evolucionando el tema de la carrera judicial, o de repente pasarlo al Consejo de la Carrera Judicial si es que llegara a tener la independencia necesaria del propio sistema de Poder Judicial. Lo cierto es que, y concurro 100% con la licenciada Fuentes, es que hay que tener, uno, fortalecer el sistema de carrera judicial. Las salas de la Corte de Apelación no deben de ser electas mediante un sistema de comisiones de postulación, mediante un sistema de designación política. ¿Por qué? Porque son órganos eminentemente jurisdiccionales. La Corte Suprema de Justicia todavía tiene el aquello de que es órgano jurisdiccional porque conoce las casaciones, pero a su vez es un poder del Estado, ¿no? Y entonces ahí tiene cierta lógica esto del peso y del contrapeso. Pero las salas de la Corte de Apelaciones en ningún momento tienen esas características, y por lo tanto el sistema de ascensos del sistema judicial debería de servir desde los jueces de paz hasta los magistrados de sala. Esto permitiría también que los jueces de carrera pudieran tener un acceso razonable a una magistratura. Lamentablemente, durante las últimas comisiones de postulación, el experimento ha sido, o la experiencia más bien ha sido, que es muy poco el porcentaje de funcionarios judiciales los que resultan electos o reelectos en cada comisión de postulación. Son en su mayoría personas externas, abogados externos. Y si a eso agregamos el agravante de que no se está revisando adecuadamente la expertise de cada uno de ellos, se tiene abogados que pueden tener expertise, por poner un ejemplo penal, resolviendo en salas laborales,
o al revés, abogados que tienen experiencia civil trabajando en procesos penales. Y esto, mal que bien, al que le restas al sistema de justicia. Ahora, en la Corte Suprema de Justicia podría pensarse, insisto, siempre en un modelo tal vez híbrido de comisión-congreso, pero tendría que ser, a mi criterio, y creo que esta es una propuesta de reforma que ha surgido en algunos meses anteriores, escalonada, una salida escalonada, no todos los magistrados de un solo, que ese es otro gran problema de la Comisión de Apelación, quiere cambiar 145 puestos judiciales de un plumazo, lo cual es imposible también de revisar. Entonces, una salida, digamos, para estos en sistema de carrera, y para la Corte Suprema de Justicia una salida escalonada, un tercio de la Corte cada 4 años, en el cual se pueda tener un representante que suba de la carrera judicial, un externo, ¿verdad? Para tratar de balancear y mantener un sistema judicial que sea representativo, que no se deba a los órganos políticos y que mantenga cierto balance dentro de sí mismo para evitar, como bien decía la licenciada Fuentes, que 2 partidos políticos alrededor de una cama de hotel nos digan quiénes van a ser los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ese sería por lo menos un modelo que no es subreal intentar alcanzar en Guatemala, sí periodos más largos, al menos el doble del tiempo de lo que tienen ahora, para sobrevivir al poder político y evitar las represalias y la dependencia que hoy por hoy existe. Pero bueno, eso es, ahí sí que es la lista de Santa Claus, ¿no? Habrá que ver cómo eso se puede materializar con un Congreso que tenga voluntad política de efectivamente designar autoridades judiciales independientes, ¿verdad? Mientras que no exista esa voluntad, es un círculo vicioso, ¿verdad? Del que no podemos lograr salir. Claro, interesante, y también aquí ya se plantea cambio de modelo, reformas a la ley, pues luego de concluir con estas opiniones que ustedes muy atinadamente pues nos brindan, y llegamos al ¿qué tenemos en este día? Entonces le pregunto, licenciado González, hoy tenemos en la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República, que recordemos que son diputados que están trabajando técnicamente el tema, están analizando realizar cambios a la ley de comisiones de postulación. Digamos que esto sería lo inmediato. Le pregunto, ¿qué modificaciones se tendrían que hacer para que tenga ese impacto positivo en la aplicación al corto plazo? Pues recordemos que ya el otro año se nos vienen 3 procesos, de 4 procesos que van a utilizar precisamente esa ley de comisiones de postulación. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el anteproyecto de ley es atinado en varios puntos, ¿no? Y ahí vale la pena ver varias cuestiones que pretende regular. Una de ellas es evitar que ciertos actos queden a completa discreción de las comisiones de postulación. Entiéndase las tablas de gradaciones y los puntos que se van a dar por cada ítem. Otra cuestión que me parece sumamente interesante es la regulación de algunas universidades, ¿no? Particularmente en el caso de la elección judicial, de qué requisitos tendrían que tener para poder participar. No es secreto para nadie que hay comisiones de postulación en las que han participado universidades que no tienen estudiantes, ¿no? Y entonces son cuestiones que es importante regular. Otro tema que me pareció sumamente interesante de esta cuestión, de este anteproyecto, es el tema del conflicto de interés, ¿no? Cómo tratar de evitar esta lógica de ser comisionado y postulante al mismo, de ser comisionado y de ser aspirante al mismo tiempo, y evitar una fórmula de voto cruzado, ¿verdad? Estos son pasos que me parecen que son interesantes y que son buenos y que pueden ayudar a oxigenar el proceso de comisiones. Hay que recordar que no solo la selección judicial se hace por esto, así que no quitaría el dedo del renglón de fortalecer la ley de comisiones de postulaciones, tal cual. Ahora, desde la selección judicial, esto cambia mucho y no cambia nada, porque como lo decíamos anteriormente, tiene un problema de diseño constitucional que no podemos solventar, ¿sí? Tendríamos que llegar a la anhelada y rechazada, porque hay posturas bien radicales al respecto, reforma constitucional, para poder, de alguna manera, poder llevar este punto del fortalecimiento de la carrera judicial y de salidas escalonadas y otras cuestiones que ya no dependen de la ley de comisiones. De mi parte es un encomiable esfuerzo. No creo que haya un clima político que permita un avance real en este proyecto de legislación, pero
me parece que es un buen esfuerzo y creo que son puntos importantes que no hay que quitar el dedo del renglón. Muchísimas gracias, licenciado. Y ahora, licenciada Fuentes, la misma pregunta. ¿Qué modificaciones considera usted que tendría que realizarse a la ley de comisiones de postulación para tener ese impacto positivo en el cortísimo plazo, pensando en estos procesos del próximo año? Gracias, Maynor. Pues sí, bueno, haciendo la salvedad de que esto es algo que uno desea, pero que si lo vemos factible o no es otra discusión, pero sin duda alguna, si fuera posible que pudiéramos plantearnos de manera seria cambios o mejoras a la actual comisión de postulación, sí hay varios aspectos que nosotros hemos planteado incluso en esta mesa a la que el día de ayer se abrió la posibilidad para que entidades digamos, de sociedad civil, organizaciones afuera del Colegio de Abogados y demás, pudiéramos tener alguna participación para aportarle a la comisión que se está encargando de presentar una ley de comisiones de postulación con estos cambios. Yo creería que, digamos, hay mucho y nos tardaríamos mucho en lo que podríamos conversar acá, pero, por ejemplo, el tema de normar la participación, el número de facultades que están en esa mesa es vital. Hemos visto que cuando inició el tema de los procedimientos a través de leyes de comisiones de postulación en los que había 5 facultades de derecho, a las 12 que tenemos y a punto de ser más el día de hoy, eso ya no se puede manejar. No se puede manejar y sencillamente porque como debe haber un equivalente al número de universidades en la Corte Suprema de Justicia, cuando llegamos a 13, ese es el número límite máximo porque no hay más magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y tampoco quisiéramos que la Corte Suprema de Justicia ahora empiece a crecer y tenga 14, 15 o 16. El caso es que la verdad deberían volver a ser solo 5. ¿Y cómo llegar a esas 5? A lo mejor se debería, en primer lugar, ser más riguroso con la forma en que se acepta a estas facultades de derecho, como mínimo, que tuvieran 5 promociones de graduados ya de esa universidad. En este momento tenemos decanos sentados a la mesa con facultades que ni siquiera tienen alumnos graduados y en algunas ocasiones ni siquiera tienen alumnos inscritos. Con eso se los decimos todo. Otro aspecto que debería ayudar en esta regulación sería, por ejemplo, que tengan una sede física, una universidad formal hecha y derecha, que tenga la infraestructura necesaria para hacer un centro educativo. ¿Y qué significa eso? No es una galera que alquilé para 6 meses, es una universidad. Es decir, si voy a prestar una educación superior, superior no solo significa al orden en que va esa educación, superior es que ya la persona se está profesionalizando y esto significa que es un centro de estudios serio. Por lo menos esa sería una en relación a quienes participan. Ahora, en relación a los procedimientos, sí tendríamos varias cosas que aportar. Por ejemplo, el tema del perfil, el famoso perfil que se ha hablado hasta la saciedad. Un perfil de un juez o un perfil de un magistrado no debería cambiar mesa tras mesa, postuladora tras postuladora. En realidad un juez, pues claro, a lo largo de la historia, lógicamente vamos evolucionando, eso es innegable, pero el perfil de un magistrado francamente no debería variar mayor cosa y debería ser algo que no les quite ni tiempo y que no les dé ese elemento de discrecionalidad a los miembros de una postuladora, porque lo que sucede es que elaboran ese perfil ad hoc, como un traje mandado a hacer del sastre para que le quede a fulano o a sutano. Es decir, eso definitivamente es un aspecto que le da muchísima discrecionalidad y se manipula mucho. Luego, pues hay temas como la convocatoria, por ejemplo, que cuando se hace la convocatoria pública, dentro de los requisitos legales debería incluirse una carta certificada de las personas que están, cuando se hace la convocatoria se pide que fulano de tal sea graduado, que tenga tal título, que tenga, etcétera. Yo voy a postularme y presento mis papeles, pero en los últimos años y meses hemos visto falsificaciones, firmas,
copy-paste de trabajos finales de tesis, de doctorado, en fin. Como mínimo las universidades deberían pedir una certificación, que este título es real, que esta persona sí tuvo, sí cursó ese doctorado en la universidad, lo finalizó y que ya se graduó. Así son los propios decanos los que están ahí, como mínimo deberían velar por esto. Otro de los temas que nosotros agregamos son las pruebas psicométricas. Nosotros hemos hecho estudios a nivel latinoamericano e incluso algunos aportes a nivel mundial que nos garantizan que las pruebas psicométricas son una herramienta de gran valor. ¿Y por qué? Además, porque le dan al miembro de la postuladora un elemento más en el cual él se apoya y que le quita todo el peso de decir a mí fulano de tal no me parece. Es que no está diciéndolo él, lo está diciendo la prueba. En la prueba psicométrica aparece que esta persona es apta para unas cosas, pero no es apta para otras. No tiene las cualidades de, por ejemplo, liderazgo, manejo de estrés, no lo sé, estoy diciendo cosas al azar, pero lo que una prueba psicométrica me va a dar es esa herramienta que no es el pensamiento de alguien, no es la opinión y no es si me gusta o no me gusta, es una herramienta científica que me va a dar el elemento para ya poder decir fulano de tal me parece mejor que fulano de tal. Así que las pruebas psicométricas deberían ser obligatorias en todos los procesos. Actualmente lo ponen en unas y en otras no. Y para terminar, hablar un poco de temas que parecerían una cosa poco importante, pero el contar con un presupuesto que al nomás instalarse una comisión de postulación sepa que cuenta con el aporte económico del Congreso de la República para otorgarles, eso es vital, porque sí ha sucedido en varias de las comisiones que la entidad que les va a dar los fondos no se los da, o no se los da a tiempo, o no se determina quién es quien se los va a dar, y entonces esto tiene una consecuencia lógica en la sede que van a elegir, en la logística de trabajo, en la custodia que se le va a dar a los expedientes para que estén bien resguardados y un sinfín de elementos que podríamos conversar horas de horas, pero creo que esas son muy, muy importantes. Son, digamos, unas cuantas de las cuales nosotros pensamos que deberían aparecer. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, en efecto, bastante interesante la listita que puede surgir de este tipo de encuentros en donde se plantea pues precisamente la efectividad de esta ley de comisiones de postulación. Y ya para ir cerrando esta fase de preguntas, licenciada, aquí también se plantea mucho la posibilidad, ya usted lo mencionaban, en cuanto a la participación de las organizaciones civiles, de la ciudadanía en general. Yo le pregunto, que si bien es cierto, la ciudadanía no tiene un espacio dentro de las comisiones de postulación, ¿de qué forma pueden o deben participar? Gracias, Minor. Esto es quizás lo más importante y creo que debemos ser muy conscientes y tener todo el deseo de aportarle a nuestro país en este sentido. Y les voy a contar por qué. Cuando se hacen estas comisiones de postulación, y yo les mencionaba algunos minutos atrás que los postuladores no conocen a todos los candidatos, pero ciertamente tiene que haber alguien que los conozca, alguien que fue su vecino, alguien que fue su alumno, personas que trabajaron con él, personas que lo conocen porque va a la misma iglesia o porque es un mal vecino o porque es un maltratador y trata mal a su esposa. Cualquier cosa que las personas podamos aportarle a la comisión de postulación es vital. Hemos sido una sociedad temerosa por un lado, descuidada por otro, desinteresada, y no damos a conocer esta información. Y uno dice, sí, yo sí sabía, es que ese fulano es una lacra, el tipo es pésimo. Sí, pero pésimo, ¿por qué? ¿Porque me cae mal? No, pésimo porque yo sé que le pegó a la esposa y hubo testigos y hubo un caso en tribunales. En este momento, los miembros de las comisiones de postulación no pueden guiarse por un periodicazo, como lo decimos, pero sí tiene mucho peso una persona que estuvo en contacto, que conoce o que ha sabido, y si ustedes pueden hacer llegarle a la mesa de las comisiones de postulación cualquier información que les contribuya, o por el contrario, el tipo es un ejemplo para la sociedad, ustedes lo conocen de toda la vida, el hombre ha sido lo máximo, su familia es ejemplar, él generalmente pasa eso, cuando una persona es buena en algo,
es coherente en su vida y es buena en todo, es un buen vecino, es una persona llevadera, es alguien que sabe hacer las cosas, ha sido presidente de su comité de barrio, cualquier cosa, cualquier aporte que se pueda dar, aporta a los miembros de la postuladora, valga la redundancia, elementos importantes para poder hacer el juicio de valor al final y poder ir haciendo ese pequeño expediente de información que no viene en el CV. La persona en el CV lógicamente va a poner lo mejor de sí misma. Pues yo voy a pedir un trabajo, no voy a poner aquí que soy redesordenada, que no me sé peinar y que me llevo pésimo con todo el vecindario. En el currículum yo pongo lo máximo, todo lo que es real y lo que es comprobable académicamente o de sitios de trabajo. Pero toda esa información minor es importantísima y en segundo lugar, pero no menos importante, estar atentos, informarse si ustedes conocen a su decano, contarle, lo he visto, ahí veo las transmisiones de Guatemala Visible, donde usted está en la mesa de la comisión de postulación, buen trabajo, qué bueno, o decirle, mire, Lick, el otro día usted en la clase nos dijo una cosa, pero la verdad es que ahí en la mesa no fue lo mismo, ¿qué pasó? No tenemos que tener pena, tenemos que hacérselo saber. Creo que esa participación cívica es importantísima. Gracias por los ejemplos también, licenciada. Para el licenciado González, cerramos con esta pregunta también, ¿verdad? ¿De qué forma la ciudadanía puede participar y por qué es importante? Bueno, es poco lo que se puede agregar después de lo que dijo la licenciada Fuentes, porque tiene toda la razón. El estar uno pendiente, ¿no? El estar uno al tanto de lo que está sucediendo en los distintos mecanismos de elección y entender por qué tienen un papel importante en nuestra vida. Porque eventualmente esa persona puede llegar a decidir sobre mi propiedad, puede llegar a decidir sobre mi libertad personal, puede llegar a decidir sobre mi culpabilidad o inocencia, puede llegar a decidir sobre mis prestaciones laborales. Es decir, cuando hablamos de la designación de personal judicial específicamente, estamos hablando de un ente tan importante en nuestra sociedad, pero que tan poca gente tiene el presente y el acceso a él, que es lamentablemente doloroso ver que mucha de la población no tiene interés en seguir los procesos al pie de la letra. Por otro lado, el otro gran mecanismo de participación son las denuncias de impedimento que se pueden presentar a las comisiones de postulación. Como bien decía la licenciada Fuentes, a lo mejor no pueden ser periodicazos, pero sí la información relevante. Información sobre sucesos, información sobre procesos judiciales que se encuentren abiertos. Digamos que esa es esa es gran parte del valor que tuvo el informe que emitió el Ministerio Público el año pasado, que nos daba por primera vez qué magistrados o qué aspirantes a magistrados estaban involucrados o tenían procesos, investigaciones penales abiertas. Y aunque esto, digamos, en términos generales no nos puede indicar porque no podemos violar el principio de inocencia para separar a las personas o no, porque estén sometidas a una investigación penal, lo cierto es que sí tiene que haber un trabajo de las comisiones de postulación para llamarlo y mire usted, aquí hay un proceso penal abierto contra usted, ¿qué pasó? ¿Va? Cuéntenos, ¿va? Díganos por dónde fue la cosa. Como les decía, en las Judicial Appointment Commissions de los ingleses, es de preguntarle a los jueces, incluso, o a los aspirantes a jueces, incluso, mire, usted tuvo un problema de tránsito hace tiempo, ¿cómo lo solucionó? ¿Pagó usted? ¿Le pagaron? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Y eso es lo que debería de pasar. El gran problema en la práctica también es que la participación ciudadana se ve completamente vetada. Estas últimas comisiones de postulación rechazaron todas y cada una de las tachas presentadas. Se les denomina tachas, denuncias de impedimento, denuncias de lo que usted quiera, las tachas, ¿no? Fueron completamente rechazadas. Es más, yo recuerdo, y por ahí estuve en alguna de las comisiones, cuando uno de los presidentes dijo, no, si nuestro trabajo no es resolverlas, es solo escucharlas, ¿verdad? Y se sentó y leyeron todo y bueno, ya conocimos, muchas gracias y no resolvió nada, ¿verdad? Entonces, ahí justamente queda el tema, ¿no? Mientras más ciudadanía se vea involucrada en fiscalizar este tipo de conductas, mientras más ciudadanía presente elementos objetivos de convicción a la comisión de postulación, mientras que las comisiones de postulación puedan eventualmente llegar a hacer una investigación, a averiguar, a profundizar, no con nivel Ministerio Público, pero por lo menos entender qué es el fenómeno que está pasando, podríamos tener un sistema en el que podamos considerar que hay participación ciudadana. A la fecha, el ejercicio lamentablemente sigue siendo pobre.
buena parte por la ciudadanía y mucha buena parte por las comisiones de postulación que no están dándole el debido peso a este reconocimiento de honorabilidad. Todo lo que dijo la licenciada Fuentes es el reconocimiento de la honorabilidad de los candidatos. Es la sociedad reconociendo a alguien que actúa de forma recta, de forma correcta, de forma pegada a la ley, de forma ética, ¿verdad? Mientras que la honradez es yo cometí un delito, la honorabilidad es que la gente reconozca ese carácter en la persona. Y lamentablemente muchos de nuestros aspirantes no tienen ese reconocimiento ni de sus pares, ni de sus vecinos, ni de sus compañeros de trabajo y bueno, eso tiene que llegar a las comisiones y las comisiones lo tienen que tratar adecuadamente. Muchísimas gracias, licenciado González. En efecto, ya ustedes estaban planteando ahí ejemplos muy claros y pues vamos ahora ya a la fase de algunas preguntas que nos están mandando nuestros participantes en el mismo. Y aquí tal vez esta pregunta se la haría solo a la licenciada Marielos Fuentes, que nos llega de uno de nuestros participantes en el foro. ¿Cuáles son los beneficios o favores que obtienen las universidades o entes colegiados para buscar participar en estas comisiones de postulación? ¿Cómo podríamos interpretar esto? A ver, pues es un poco complicado contestar con toda certeza en estos ámbitos que son, digamos, bastante especulativos, pero sin duda alguna, en primer lugar, tienen un gran poder. Estar en una mesa de las comisiones de postulación me da el poder de un voto. Yo tengo ahí ese peso enorme y yo puedo ponerme de acuerdo con los otros colegas y nombrar a los jueces de nuestra judicatura. Eso es una enorme responsabilidad, pero si lo hago mal, es un poder increíble. Yo tengo el poder de colocar a un juez. Así que, ¿qué quiero? Quedar bien con algunos grupos, quiero tener influencia en las cortes, quiero asegurarme de que como yo voté por alguien, mira, ahí te acordás que yo soy tu cuate y si tengo algún problemita me puedes ayudar. Ese enorme poder es lo que se busca al estar en esa mesa, porque a todos les van a ir a pedir en algún momento o el voto o algún favor. Así que es una cuestión tan terrible como, por ejemplo, los que son diputados, pues son diputados, deberían servir al país, pero en realidad se sirven del país. Los miembros de la comisión de postulación, muchos de ellos hacen un trabajo respetuoso de la ley, tratan de cumplir con ella, pero se sienten con una enorme carga. Pero hay otros que, lejos de sentirlo como una carga, están esperando ansiosamente a poder estar ahí para poder intercambiar. En algunas ocasiones han dicho, el caso de las comisiones paralelas, por ejemplo, no se sabe exactamente si es con dinero, si solo es con favores. La cuestión es que estar en esa mesa les da un enorme poder y por eso quieren estar ahí, para nombrar a los jueces de nuestro organismo judicial. Gracias, licenciada. Licenciado José González, no sé si tiene algún complemento ahí a esta pregunta. Sí, no solo es empujar el nombramiento, también puede ser lograr el veto de otros profesionales que puedan tener un excelente perfil, evitar que lleguen a asumir, ¿no? Y así nos hemos dado cuenta que personas de gran respeto y de gran trayectoria en el ámbito jurídico, simple y sencillamente no llegan ni siquiera a las nóminas. A veces por tecnicismos, a veces por cualquier excusa, como decía la licenciada Fuentes, ¿no? A veces tenemos una convocatoria de 3 días para reunir 25 documentos que todos tienen que ir legalizados y por una palabra se descarta, pero no es solo la palabra, ¿verdad? A veces es el perfil a que nosotros queremos descartar. Y esa posibilidad en muchos de los casos, pues también es lo que se persigue desde las comisiones. Basta ver la cantidad de dinero que se le invierte a las campañas desde los colegios para poder entender por qué es importante y por qué se busca acceder a las comisiones de postulación. Interesante, y eso es lo que uno puede ir interpretando. Habrá que conocer a lo interior entre ellos qué es lo que precisamente les podría estar motivando y tener en esa parte de esa participación, de esos favores, ¿verdad? Licenciado, para cerrar con usted, una pregunta, y nos pregunta alguien de acá que está en la sala,
¿qué mecanismo podría implementarse para que la ciudadanía tenga más interés en estos procesos? Bueno, no sé si es un mecanismo. Creo que tendría que ser mucha campaña de concientización, ¿verdad? Mucha visibilidad de los procesos. De hecho, Guatemala Visible, que es nuestro anfitrión hoy, es uno de los principales monitores, digamos, de los procesos, y uno puede seguir muy de cerca todo lo que sucede. Pero lo importante es conversarlo en la sala, conversarlo con nuestra familia, con nuestros amigos. O sea, lamentablemente se nos va el tiempo y muchas veces en la plática de que si se cayó el Facebook, que si la nueva serie de Netflix, pero no nos estamos dando cuenta de la temporada final que estamos viviendo en Guatemala, de las instituciones democráticas, ¿no? Y entonces, esto, ¿no? Si sabemos, si tenemos la noción, si no sabemos buscar en internet y tratar de informarnos para saber qué es lo que puede suceder. Yo entiendo que muchas de las personas acá son jóvenes que tienen contacto con la universidad, con sus compañeros universitarios, con sus catedráticos universitarios, y levantar los temas desde donde se puedan levantar. Obviamente, no, yo entiendo que no todos hacemos activismo todo el tiempo y no todos somos activistas, pero sí definitivamente por lo menos no dejarlo como, ay, aquellos, ¿va? Y eso es problema de aquellos, porque no es problema de aquellos, es problema nuestro, es problema de todos. Cuando el sistema de justicia pierde, perdemos todos. Cuando tenemos una Contraloría General de Cuentas o un Contralor General de Cuentas que se debe al Congreso y no a su labor, perdemos todos, porque entonces las cajas chicas y toda la plata se va por todos lados, menos a donde tiene que ir. Entonces, mientras que la ciudadanía tenga tan naturalizada la corrupción en todos los ámbitos estatales, mientras que percibamos esto como natural, nos van a seguir pasando encima. Tenemos que entender que hay situaciones que no son normales en la sociedad. No es normal que una persona que está privada de libertad negocie el nombramiento de jueces. No es natural en esta sociedad, no es natural en la China, no es natural en Japón, no es natural en ningún lugar, ¿verdad? Y sobre eso nosotros tenemos que exigir, porque al final de cuentas nosotros somos quienes tenemos la soberanía de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con, simple y sencillamente somos más. Y podemos hacer incidencia real si nos tomamos el tiempo de ocupar y desnaturalizamos la corrupción. Un mecanismo como tal no hay. Lo que hay es interés. Hay ganas de quererlo hacer y hay ganas de interesarnos en el tema. Ganas, bastante claro, licenciado. Muchísimas gracias por ese aporte. Es bastante valioso. Licenciada Fuentes, no sé si cerramos con usted, si tiene algún aporte acerca de esta pregunta que nos hace un participante sobre qué mecanismo tendría que implementarse para que la ciudadanía tenga ese interés en este tipo de procesos. Me parece que tiene su micrófono cerrado. Ya, gracias. Es que me aparecía que me tenían que dar permiso para usar el micrófono. Así me hacían en el Ya colegio. estamos. No me dejaban hablar Gracias. mucho. Gracias. Bueno, la pregunta del millón, jóvenes. Creo que es necesario que cada uno de ustedes lo comente con alguien más, y esa con alguien más. Yo no veo otra forma de hacerlo si no somos los guatemaltecos. No hay una campaña mágica de concientización, ni lo va a hacer el Estado, ni los jueces tienen el tiempo, ni están para eso. Es muy difícil establecer una comunicación efectiva en temas que son tan complejos como el sistema de justicia del país. Las personas que lo comprenden es porque han tenido problemas con la ley. Es muy complicado, pero quienes sabemos lo que es que lo pare a uno un policía, que se quiera llevar su licencia, que se lo lleven a la carceleta, ese terror que uno sufre. ¿Por qué sentimos ese terror? Porque sabemos que nuestro sistema de justicia no es incondicional para cualquier guatemalteco, y tenemos miedo de que a nosotros nos toque la mala suerte de ser al que no van a escuchar y que nos va a costar un triunfo encontrar al buen abogado y poder salir de una situación ridícula como se me atravesó un bolito en la calle, o un ciclista estaba distraído y lo atropellé, o yo iba en mi motilla y tuve un accidente. Es importantísimo que lo empecemos a hacer antes de tener un problema con la ley, antes de estar preocupados porque la ley
no va a ser pareja con nosotros. Cada uno de nosotros que estamos hoy y que ya se están ocupando en este tema, platicarlo en conversaciones familiares, invitar a la gente, leer todo lo que salga al respecto, ser muy juiciosos en lo que se lee, porque hay una gran manipulación. Traten de mantenerse fuera de esa esfera de polarización que hay actualmente en este país y en el mundo en general. La justicia no es derecha o izquierda, la justicia es lo más maravilloso del mundo porque precisamente no tiene eso. La justicia tiene un velo porque siempre debe ser igual. No importa a quién está juzgando, debe ser siempre igual. Por eso es tan importante que lo aprendamos cuando no tenemos un problema, porque cuando tenemos un problema, sí quisiera yo a mi juez, sí quiero yo un juez al que yo le caiga bien y vaya a fallar a mi favor. No, debemos hacerlo cuando estamos fuera de esos líos para poderlo hacer de manera serena, entenderlo bien y sobre todo conversarlo en familia, invitar a sus amigos, hablarlo con todo el mundo, porque ustedes son la mejor campaña de concientización que podemos tener hacia afuera para todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, yo creo que parte de esto, lo que ustedes nos están respondiendo en esta parte, responde también a una de las preguntas que nos hacían acá ya, llegando ya al cierre de esta fase de preguntas y respuestas de cómo hacer para tener unas autoridades más honestas en las cuales confiemos como ciudadanos y que sabemos que nos van a representar dignamente en cada puesto que desempeñe. Y parte de ello ustedes lo hacían ver en este momento acerca de esa participación ciudadana, acerca de esa interacción que se tiene con ellos en los diferentes espacios que se tengan. Así que, pues, por cuestiones de también que nos han llegado algunas otras preguntas que también han sido abordadas en este conversatorio, pues vamos a ir ya cerrando el nuestro, agradeciéndoles a ustedes por esta participación, por estos ejemplos, por estas palabras que ustedes definían como ganas, como interés, como conciencia de informarse y de participar en estos procesos. Así que ya ustedes nos hacían ver la importancia que tiene la participación de la sociedad civil en estos procesos y la relación que tiene con uno en su vida cotidiana. Como decían, esto no es solo temas de abogados, es tema de ciudadanía. Así que muchísimas gracias a los dos. Voy aquí a finalizar mi participación y voy a ir entonces con nuestras queridas, en este caso, personas que están tanto de Guatemala Visible como de CAS para ir cerrando ya este evento. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado acá en esta participación durante un mes, ¿verdad? Y una semana. Agradecemos también el día de hoy por la participación de nuestros panelistas, ¿verdad? Con un conversatorio en donde pues realmente se abordaron temas acerca de la ley bastante importantes, ¿verdad? Nos hicieron ver con base a la experiencia, el monitoreo y el análisis que han tenido en la ley de comisiones de postulación, pues esos aspectos que son importantes considerarlos, ¿verdad? Como la conformación de las comisiones de postulación, qué mecanismos podrían haber, si es este el mejor mecanismo o no, ¿verdad? Ahí se respondieron varias de las dudas que también se estuvieron teniendo a lo largo de estos talleres y agradecemos por esas valiosas respuestas y aportes porque sabemos que han tenido esa experiencia en este tema y haber estado aquí con nosotros en esta noche. Nosotros por parte de Guatemala Visible y seguramente por parte de CAS también, ha sido un gusto poder compartir con ustedes en estas semanas y pues esperamos que haya quedado un aprendizaje y sobre todo la espinita, ¿verdad? De seguir, de continuar, de estar pendientes. El próximo año vienen varios procesos con la ley de comisiones de postulación, fiscal general, IDPP, PDH, Contralor General de Cuentas. Entonces son muchos cargos públicos, ¿verdad? Que van a estar renovándose el próximo año. Y pues ya con esto ustedes ya tienen una idea de cómo es, de qué se puede hacer también como Guatemala Visible. Como bien lo mencionaba aquí el licenciado José González, siempre estamos monitoreando estos procesos, así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ahí se van a estar enterando de lo que va a estar pasando en las sesiones de cada postuladora. Y también estar pendientes en lo que está sucediendo en el Congreso, ¿verdad? Si se va a dar
esa nueva ley de comisiones de postulación o no, ¿verdad? Hay que darle seguimiento a la reforma, a la comisión de reformas al sector justicia y estar enterados, ¿verdad? Ustedes aquí preguntábamos, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Un paso muy importante es informarse, ¿verdad? No soltar los temas, ¿verdad? Sino que darle seguimiento, que no sea de un momento, sino que estar constantemente informándose. Un ciudadano que está informado es un ciudadano que tiene el poder, ¿verdad? Y también tiene el derecho de exigir que se hagan bien las cosas, ¿verdad? Tienen el total derecho de hacerlo a nuestras autoridades y de pedir cuentas, ¿verdad? ¿Qué están haciendo nuestras autoridades? No solamente es la elección, sino que qué van a hacer después cuando ya tengan el cargo. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Tuvimos buena audiencia, ¿verdad? A pesar de que era sueto, de verdad eso ya dice bastante del compromiso y de que quieren aprender sobre estos temas y para nosotros es una alegría, ¿verdad? El poderlos ver acá y saber que hay buenos guatemaltecos que están interesados en aprender y en hacer las cosas de mejor manera. Así que sigan con ese espíritu, ¿verdad? De aprendizaje y esperamos verlos pronto en otros talleres. No sé si Analisa, ¿quieres agregar algo? Sí, muchísimas gracias a Mónica. Me sumo a las felicitaciones a nuestros panelistas y a todos nuestros participantes. Les damos muchas gracias por su conocimiento, por darles a nuestros participantes ahí sí que muchos inputs que ellos puedan poner en práctica para las próximas lecciones que vienen, como comentaba Mónica. Así que estén siempre anuentes a nuestros eventos. Nosotros como Fundación Konrad Adenauer, pues estamos muy contentos y satisfechos de tener esta alianza con nuestro socio de Guatemala Visible, de darles este espacio a nuestros expositores y a nuestros participantes, de estar informados, de que ustedes indaguen también por su parte, que no solo se queden con esto, sino que vayan un poco más allá para ser un ciudadano activo, ¿verdad? Y quisiéramos estarles brindando su diploma. Como ven, ustedes tienen su prórroga del ensayo hasta el 23 de este mes, entonces es bastante importante que ustedes envíen su ensayo porque esto también nos da como una retroalimentación de todo el conocimiento que ustedes adquirieron en estas semanas y también es bastante satisfactorio nosotros como instituciones de tener el conocimiento de nuestros participantes. Así que vamos a dar por concluido lo que son los talleres virtuales sobre el análisis de la propuesta, la ley de comisiones de postulación y nos estaremos tomando la fotografía final. Así que si ustedes fueron tan finos de encender sus cámaras y también hacerles el recordatorio, ¿verdad? De enviar su ensayo para posteriormente nosotros enviarles su diploma de participación en estos talleres virtuales. Y siempre estén anuentes a nuestras redes sociales de Guatemala Visible y de Fundación Konrad Adenauer, que siempre vamos a estar realizando eventos posteriores, ya sea para el próximo año. Así que muchísimas gracias y tengan buenas noches. Por favor, Álvaro, si nos indicas. Un gusto. Estoy dando unos segunditos en lo que inician unas cámaras y voy a tomar 2 fotografías. A la cuenta de 3 voy con el primer grupo. Por favor, sonríen. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Voy a tomar nuevamente la fotografía. Sonrían, por favor. Muchas gracias. A la 1, a las 2 y a las 3. Y ahora voy con el segundo grupo. Gracias por encender sus cámaras. A la cuenta de 3 nuevamente. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchísimas gracias a todos. Ok, muchísimas gracias. Entonces, que tengan muy buena noche y estamos para servirles. Que tengan muy buenas noches a todos, a nuestros participantes y a nuestros excelentes moderadores y panelistas. Nos vemos. Gracias, feliz noche. Feliz noche.